escuchando más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te agradecemos, Padre Celestial, por esta tarde en que nos convocas en torno a tu palabra. Concédenos la luz y guía del Espíritu Santo para que interpretemos la Sagrada Escritura con el Espíritu con que fue escrita, para que a través de ella encontremos continuamente a Jesucristo, tu Hijo, lo amemos y le sirvamos dándolo a conocer a los demás, participando así en la construcción de tu reino en el mundo. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues entonces en esta última sesión les voy a compartir aquí entonces en pantalla y vamos a comentar esta imagen, este cuadro que nos habla de los principios fundamentales de interpretación bíblica. El cuadro que antecede y que tienen todos ustedes ahí en sus copias, en los archivos que les he mandado, es la historia de la interpretación bíblica, pero conviene que nos concentremos en esta última diapositiva que contiene un cuadro al que, bueno, le voy a hacer zoom para que vayamos viendo que este cuadro nos va resumiendo bajo dos aspectos cuáles son los principios y características que van a guiar nuestra interpretación. El primero es ver la Biblia como palabra divina. Por eso aquí el objetivo es conocer la Biblia como palabra divina y humana. Pues como palabra divina tenemos estos elementos, el 1, 2 y 3, ¿verdad? Palabra divina, hasta aquí, y luego como palabra humana. Bien, entonces, ¿por qué se habla de dos aspectos? Porque ya vimos, la Biblia tiene a Dios como autor fundamental, autor principal, que Él se ha valido de instrumentos vivos y eficaces que son seres humanos, que son los agiógrafos, que fueron inspirados por Dios para poner por escrito lo que tenemos en los textos bíblicos. Entonces, es palabra divina, pero al mismo tiempo es palabra humana, porque estos hombres escribieron con plena conciencia, no estaban, digamos, en un trance como pensaba ahí un pensador judío, que era Filón de Alejandría, que decía que los autores, pensemos un profeta Isaías, Dios lo hacía entrar en trance para que escribiera solo lo que Dios quería comunicar. La Iglesia no acepta esa perspectiva porque sería como aceptar que Dios incurre en una cierta violencia hacia la libertad del hombre, en este caso la libertad de los agiógrafos. Más bien lo que Dios hace es iluminar a estos hombres, elevándoles sus facultades intelectuales y volitivas, o sea, entendimiento y voluntad, para que puedan ellos comprender el mensaje que Dios está comunicando a su pueblo, pero además se vale Dios de las circunstancias personales de cada geógrafo y las circunstancias de la comunidad a la que pertenece. Y en atención a ello, el geógrafo va a poner por escrito lo que en ese momento es necesario decir a su comunidad, la comunidad para la que vive, la comunidad para la que escribe, ¿verdad? Y por eso decimos que siempre la Sagrada Escritura viene del Espíritu Santo a través de la Iglesia y se dirige a la comunidad eclesial, o sea, a la asamblea creyente, llámese judaísmo o cristianismo, o pueblo de Israel o pueblo cristiano, que son los sujetos intérpretes de la Escritura. ¿Ok? Bien, la palabra divina y palabra humana, el principio fundamental que nos plasma aquí el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum números 11 al 13 que ya leímos, es comprender que la Biblia se tiene que leer bajo la ley de la encarnación, es decir, es
palabra de Dios en lenguaje humano. Están estos dos elementos, estos principios específicos. Aceptamos la Biblia como palabra de Dios por la fe. Ajá. Reconocemos que la palabra de Dios es viva y actual y que se dirige a la vida y a la historia de los lectores. Se hace relevante a la vida de nosotros como lectores, aunque vivamos a miles de años de la puesta por escrito de la Biblia. Y es al mismo tiempo palabra humana concreta. Ajá. Esta palabra humana, esta dimensión humana, la podemos abordar mediante el uso de la razón y las ciencias, como la ciencia de la historia, la ciencia de la literatura, la ciencia de la antropología cultural y otras disciplinas que nos ayudan a conocer los contextos en los que se escribe la Biblia. Yo, de hecho, de mañana en 8 voy a comenzar un curso semestral de antropología cultural y Nuevo Testamento. Es un curso especializado, ya se está anotando gente de todo el país. Es un curso precisamente dirigido a quienes tienen este interés de conocer los contextos en los que se escribe el Nuevo Testamento, tanto contextos relativos al tiempo de la vida de Jesús, la vida de los apóstoles, como a los contextos de las vidas de las comunidades destinatarias de los evangelios, de los hechos de los apóstoles, de las cartas de San Pablo, de otros textos hasta el Apocalipsis, que es muy importante conocer la estructura mental y social de esas comunidades, de esas sociedades, para tener una interpretación bíblica más adecuada. Este curso lo daré precisamente desde este contexto que tenemos, que es la animación bíblica de la pastoral, pero como prácticamente no hay especialistas, sean sacerdotes o laicos, que den este tipo de cursos a nivel nacional, pues estoy llenando ese hueco, ¿verdad? Porque generalmente estos cursos podrían darse en institutos concretos, institutos diocesanos como en Guadalajara, pero la cantidad de gente a la que se llega es mínima. Y entonces, a través de las redes de Internet, podemos llegar a más gente. De hecho, ahorita la mayoría de la gente que se está inscribiendo a este curso son del norte del país, de diversas diócesis. Hay de Reynosa, de Hermosillo, hay de Culiacán, de Mazatlán, hay de Torreón, hay de Chihuahua, de Ciudad Juárez, y así, ¿no? Y del sur hay gente de Mérida, de Villahermosa, Tabasco. Hay otros del occidente, sobre todo de Guadalajara, que se están inscribiendo a este curso. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene sed de la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces, bueno, si alguien se interesa en el curso, puede dirigirse conmigo, puede mandarme un mensaje para que yo les diga cómo está estructurado el curso, y sobre todo, sí se recomienda que para tomar este curso se tenga un conocimiento más o menos general de toda la Biblia, para no tener que explicar cosas muy sencillas desde el principio, ¿verdad? Son cursos de profundización en la interpretación bíblica, y pues eso es lo que estoy preparando y que vamos a empezar. Es un curso que abarca todo el mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Ujú. Son 16 semanas, 16 sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Es un curso intensivo, largo y con muchas tareas, muchas lecturas. Bien, entonces, ¿esto es por qué? Porque precisamente en cuanto a palabra humana, es decir, la Biblia es palabra de Dios y palabra humana. En cuanto a palabra humana, necesitamos conocer, mediante el uso de las ciencias y las disciplinas de la razón y la ciencia, conocer los contextos en los que se escribió la palabra de Dios, para que también nosotros, tomando en cuenta eso, demos una mejor interpretación del texto. Vemos en estas primeras 3 filas que están arriba, la Biblia en cuanto a palabra divina.
Aquí están abreviados diversos documentos, la Dei Verbum, la Sacrosanctum Concilium, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, ¿verdad? Otro documento que es el pueblo judío y las escrituras cristianas. Y bueno, ¿qué es lo que se dice ahí? Que hay un principio fundamental. Debe haber, ante todo, una lectura creyente de la palabra de Dios. Hay que leer la Biblia con el espíritu con que fue escrita, es decir, fue escrita para nuestra salvación. Y entonces, bajo esa perspectiva, hay que leer cada fragmento de la Biblia, considerando además, como dice aquí, principios específicos, considerando además que hay una unidad de todos los documentos que forman la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, hay una unidad. ¿Por qué? Porque es un solo Dios, una sola revelación, una sola historia de salvación que se va desarrollando con el paso de los siglos, que llega a su plenitud en Jesucristo, mediador entre Dios y los hombres, y que a su vez Cristo envía a sus discípulos para evangelizar a las naciones y comunicarles lo que Él nos ha enseñado. Y eso está plasmado en la Biblia misma. Así que vemos que hay una unidad y contenido de toda la escritura bajo mandato de Jesús y que en Jesús se encuentra su culmen. Encontramos en la Biblia continuidad de un solo proyecto de salvación, pero también encontramos una ruptura, una diferenciación y superación del judaísmo a través de lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento, que establece una nueva alianza sellada en la sangre de Cristo, viene a superar por mucho la alianza establecida en el monte Sinaí entre Dios y los israelitas. ¿Ok? Vamos a encontrar también que en la interpretación de la Sagrada Escritura desde la fe católica, debe tomar en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia. La tradición viva que es precisamente Jesucristo en cuanto mensaje de salvación que se nos comunica a través de diversos medios, como puede ser la teología, la catequesis, la liturgia y la vida espiritual de los fieles. Ajá. Tenemos también otro principio que hay que tener en cuenta, que es la analogía de la fe, que es precisamente esta conexión de sentido que hay entre los diversos pasajes de la Biblia que contienen todos o van todos en armonía con una única verdad que se comunica, que es la verdad de para nuestra salvación. Ajá. Y en este principio de analogía de la fe encontramos también que hay algunos pasajes bíblicos que son más relevantes e importantes que otros. Entonces, no se puede comparar, por ejemplo, un pasaje sobre la persecución que hacía contra David, su, su enemigo, ¿verdad? El rey Saúl. Ajá. No se puede comparar los detalles de la persecución de Saúl contra David con la resurrección de Cristo, ¿verdad? Obviamente la resurrección de Cristo es un acontecimiento salvífico más importante que los detalles y que tengan que ver con la persecución de Saúl contra David, o incluso los pleitos entre David y su hijo Absalón, ¿verdad? Entonces, para eso nos ayuda el principio de analogía de la fe. También tenemos la lectura litúrgica que forma parte de la tradición viva de la Iglesia, de cómo las lecturas de la Sagrada Escritura en el contexto de la liturgia le dan sentido a cada uno de los sacramentos y que van educando al pueblo de Dios, no solo en el conocimiento de la palabra, sino en la aplicación de la palabra de Dios en la vida de los fieles. Y ahí junto a la lectura litúrgica viene la homilía como un acto realizado por el sacerdote que en nombre de Cristo cabeza conduce al pueblo de Dios, lo santifica a través de los sacramentos, lo rige precisamente hacia en las cosas relativas al reino de Dios, ¿verdad? Y además tenemos como otro principio
una revelación apofática. ¿Qué significa, perdón, apofático? Significa algo que va, algo que es, digamos, tan inalcanzable que la única forma que tenemos de referirnos a ello es a través de lo que no es, de la predicación de lo que no es. Por ejemplo, cuando yo digo, Dios es sapientísimo, pero no en sentido humano. No es sabio como lo puede ser un hombre, sino es algo infinitamente más. Entonces, la apófasis es precisamente la negación de aquello a lo que estamos acostumbrados a considerar como referente. Entonces, yo puedo decir, Dios es sabiduría infinita. Al hablar de infinito, ya estoy introduciendo un elemento apofático, algo que no se puede explicar, algo que va más allá de toda explicación y de toda capacidad de comprensión. Entonces, Dios tiene una sabiduría infinita, un amor infinito, etcétera. Cada vez que digo yo infinito, cada vez que yo digo que Dios es algo más de lo que puede llegar a comprender la mente, voy a utilizar elementos apofáticos, es decir, elementos de negación de lo que se predica de Dios, pero es una negación relativa. O sea, no es que yo niegue algo sobre Dios como su sabiduría o su amor, sino que niego más bien toda posible referencia a lo finito. Por ejemplo, el cariño que podemos tener nosotros entre nosotros, por ejemplo, como familiares o como miembros de la iglesia, no se compara al amor que le debemos a Dios. El amor que le debemos a Dios es absoluto, ¿verdad? Y el amor que tenemos hacia los demás, pues también puede ser un amor muy grande, pero no se compara al amor ni al amor que Dios nos tiene, ni al amor que debemos a Dios. Por eso tenemos en el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Bien, tenemos además otros principios que son características de lectura. La lectura, como decíamos, debe ser creyente, cristiana, actualizada e inculturalizada, es decir, que ilumine a la cultura de la actualidad. Debe ser inteligente y no fundamentalista. Este último punto es muy relevante, muy importante, porque la lectura fundamentalista es la lectura que considera que cada frase de la Biblia debe ser interpretada al pie de la letra. Y entonces imagínense cuando dice Cristo, si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela y aviéntala. Entonces, ha habido gente en la historia que se corta la mano y la avienta por allá. Porque dice, es que esta mano me hace pecar mucho. Pues que la culpa no es de la mano, es de tu cabezota, ¿no? Ni modo de cortarte la cabeza. ¿Ok? Entonces, eso sería una lectura fundamentalista. O cuando Jesús dice, ay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños, más le valiera que le amarraran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar. Y así ha habido gente que ha asesinado, por ejemplo, a pederastas. Les ponen una piedra de molino atada a su cuello y los avientan al mar y los matan. Y eso ha ocurrido a lo largo de la historia. No estoy hablando de los últimos tiempos, de nuestra época. Estamos hablando, por ejemplo, de la antigüedad, de la época medieval, de gente que abusaba de otros y entonces, ¡pum!, los aventaban al mar, porque Cristo había dicho que era mejor eso. Eso es una lectura fundamentalista, ¿ok? Tenemos entonces que eso se supera mediante una lectura inteligente y para eso son estos cursos que ustedes están tomando, como el que estamos terminando hoy. Tenemos también en cuanto a palabra divina, nuestra lectura de la Biblia debe ser creyente, nuevamente, aquí, y hecha por toda la iglesia. Tenemos, todos somos llamados a hacer, a leer e interpretar la Sagrada Escritura. Ajá. Pero hay un papel diversificado entre los miembros de la iglesia. Por ejemplo, el Papa y los obispos tienen una función de conducirnos a la salvación. Ajá. El Papa y los obispos ejercen tres oficios.
el oficio de regir, de santificar y el oficio de enseñar. Ajá. Los sacerdotes, que somos colaboradores de los obispos, participamos de esos oficios, de esos, se les llama munera en latín. Y esos oficios son para bien del pueblo de Dios. Ujú. Entonces, santificamos al pueblo de Dios a través de los sacramentos, a través de una recta conducción de la vida espiritual, por ejemplo. Educamos al pueblo de Dios a través de la homilía, a través de cursos como este, a través de la formación permanente de sacerdotes, seminaristas y el pueblo de Dios en general, los cursos que llegan a dar los párrocos en sus respectivas parroquias, los vicarios, etcétera. Ujú. Y hay una función de regir, que es precisamente la capacidad y autoridad de conducir al pueblo de Dios por la senda correcta establecida por Dios, que es el Evangelio, la tradición viva de la Iglesia, ¿verdad? Y por eso el Papa y los obispos, ahí sí, ellos son la jerarquía de la Iglesia. Ellos nos conducen por donde el Espíritu Santo les ilumina y además hasta donde llega la capacidad también intelectual y volitiva, pues, de cada obispo, ¿verdad? Bien, entonces, ¿eso qué nos lleva? Nos lleva a darnos cuenta de que nadie puede interpretar la Biblia por sí mismo de manera aislada, sino que debemos interpretar la Biblia con el sentido en que la Iglesia también la interpreta. Nuestra lectura de la Biblia, por tanto, debe ser eclesial y al mismo tiempo debe partir de las diversas experiencias de fe. Están las experiencias de fe de las catequistas, de los niños, de los esposos, de los jóvenes y finalmente también la experiencia de fe de los pastores, ¿verdad? De los sacerdotes, de los obispos, del Papa, ¿verdad? Y entonces, en ese seno o en ese ambiente eclesial se debe interpretar la Biblia. El problema que pasa con muchas sectas es que interpretan la Biblia cada quien a su modo y no hay un sentido eclesial de lectura y por eso se inventan cada cosa y caen en cada abuso, ¿verdad? Como lo hemos visto en los últimos años. Tenemos también, en cuanto a palabra divina, la Biblia recibe una pluralidad de sentidos. Ujú. Tenemos que primero, en la Biblia hay un sentido literal, es decir, hay una intención de cada autor humano de que el escrito, pensemos un texto de Isaías, se dirige intencionalmente a iluminar la situación de su pueblo, la situación del rey, del pueblo en un momento concreto de la historia. Utiliza, por tanto, expresiones lingüísticas concretas para atender la situación de su tiempo. Darnos cuenta de esto, de esta intención y de las situaciones a las que pretende responder el profeta, eso nos lleva a la interpretación de la Biblia en su sentido literal. Pero después, como cristianos que somos, buscamos un sentido espiritual. Buscamos hacer una lectura bajo el Espíritu Santo en un contexto pascual, es decir, interpretamos, por ejemplo, el Antiguo Testamento a la luz de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y eso nos lleva a la lectura creyente o cristiana del Antiguo Testamento, que toma como base siempre el sentido literal que presenta aquí, como se ve en esta última columna. La característica de la lectura es que el sentido literal es un sentido fundamental y base. Y el sentido espiritual va a partir siempre del sentido literal, es decir, va a respetar el sentido fundamental y básico que tenía un texto del Antiguo Testamento en su época. Y después, sobre ese sentido, buscamos un sentido que ilumine a los cristianos.
Es cuando decimos, por ejemplo, que los pasajes de Isaías 53 que habla del siervo de Yahvé se cumplen en Jesucristo, en la pasión de Cristo. Ujú. Y esa conexión nos permite ver que hay en en la relación entre sentido literal y sentido espiritual, hay una relación de profecía o promesa y cumplimiento. Lo que se dijo en Antiguo Testamento, por tanto, es prefiguración o profecía o promesa de Dios a su pueblo, y cómo estas profecías, estas promesas y estas prefiguraciones se llevan a cumplimiento pleno en la obra y vida de Jesucristo. Eso es el sentido espiritual, es saber leer el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Finalmente tenemos el sentido pleno, que viene a ser una forma concreta del sentido espiritual, porque el sentido pleno busca sobre todo la intención de Dios en las palabras del autor. ¿Qué quiso decir Dios con lo que escribió este autor? Ajá. Vemos que existe una dinámica y una apertura a las relecturas. Es decir, hay que leer y releer textos, sobre todo del Antiguo Testamento, a la luz del sentido literal, del sentido espiritual y de cómo ciertos autores del Nuevo Testamento dicen específicamente, así se cumplió la escritura que decía tal cosa. Lo encontramos sobre todo, por ejemplo, en Mateo capítulos 1 y 2. El evangelista San Mateo nos pone en 5 ocasiones cumplimientos de la escritura de momentos de la infancia de Jesús en relación con pasajes del Antiguo Testamento. Cuando el mismísimo evangelista nos dice, así se cumplió la escritura que decía, él nos está comunicando un sentido pleno. Ajá, es decir, lo que escribió Isaías, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, yo la interpreto espiritualmente bajo la perspectiva de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, pero además yo, Mateo, lo pongo por escrito en mi evangelio. Y ahí están los capítulos 1 y 2 del Evangelio de San Mateo, contienen continuamente expresiones de sentido pleno. Ajá, es decir, cuando un sentido espiritual se dice abiertamente y está ahí mismo en la Biblia, y aquí en la Biblia te dicen, así se cumplió la escritura, ahí estás ante un sentido pleno. Ahora fíjense, también la palabra de Dios nos llega en lenguaje humano, por eso la Biblia se considera también palabra humana. Y para indagar la palabra en cuanto formulada por agiógrafos, por seres humanos como tú y como yo, pertenecientes a una época y a una cultura específica, tenemos que hacer una lectura científica de los textos. Es decir, ya considerando por un lado la lectura espiritual, la lectura desde la fe, no obstante, también debo aplicar diversos métodos, los métodos diacrónicos y los métodos sincrónicos para leer los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Valerme de acercamientos como tradición, ciencias humanas como la antropología cultural y ciencias contextuales, ¿verdad? Como la historia. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a darme cuenta de que no solo necesito conocer lo que dice el texto, sino conocer los contextos que impulsaron tanto al Espíritu Santo como al agiógrafo a escribir lo que escribieron en su época. Entonces, aunque no hay un método específico propio, es decir, no hay un único método para interpretar la escritura, sí hay principios clave de lectura
que el magisterio nos los muestra específicamente en la Dei Verbum, en el documento de interpretación de la Biblia en la Iglesia, que es este que está aquí en pantalla. ¿Ya? Le voy a reducirle el zoom. Es este librito, la interpretación de la Biblia en la Iglesia. Entonces, el Concilio Vaticano II, concretamente la Constitución Dei Verbum, está este librito, la interpretación de la Biblia en la Iglesia. Está la Verbum Domini del Papa Benedicto XVI. Y están otros libros, por ejemplo, La Inspiración y la Sagrada Escritura de 2014. Está el más reciente documento de la Pontificia Comisión Bíblica, ¿Qué es el hombre?, que es un estudio de antropología bíblica. Ese librito no sé si ya se los ha pasado, si no, se los puedo pasar lo tengo por aquí en la computadora, yo se los puedo hacer llegar. Es un documento pontificio, pero sí conviene, por ejemplo, convendría tener incluso hasta un curso completo de ese libro, ¿verdad? Para profundizar y ver cómo los autores bíblicos ven al ser humano a partir de la inspiración de Dios, ¿ok? Bien, entonces eso es por por comentarles, pues, de que si bien no hay métodos específicos, sí hay principios clave y cada método y acercamiento contienen valores y límites. Ajá. Nos dan cosas muy interesantes, muy valiosas, pero al mismo tiempo estas ciencias que son humanas reconocen sus límites. No podemos saber todo acerca de cómo eran, digamos, las comunidades cristianas en el siglo I. Tenemos un gran conocimiento de muchas cosas, pero también tenemos grandes vacíos y no sabemos específicamente cómo ocurrió tal o cual cosa, ¿verdad? Entonces, hay libros que ayudan a eso. Por ejemplo, este de Así empezó el cristianismo. Este es un libro que precisamente nos presenta una introducción al uso de ciencias humanas para conocer los contextos de la elaboración o del surgimiento del cristianismo. Tengo este otro libro, Los Milagros de Jesús. Este nos presenta un estudio mediante diversas disciplinas, tanto diacrónicas, sincrónicas, como aproximaciones desde la antropología cultural sobre milagros realizados por Jesucristo. Tengo este otro, Jesús y sus primeros discípulos. En este libro también se nos habla, por ejemplo, del significado de los exorcismos realizados por Jesús, los relatos de sanación, un estudio desde la antropología médica de las sanaciones realizadas por Jesús, el estudio de la familia y del movimiento de Jesús en cuanto a un movimiento de renovación dentro del judaísmo. Ajá. También cómo se puede hacer una síntesis de cómo era la diversidad de discípulos que seguían a Jesús a lo largo de su ministerio. ¿Okay? Esto por un lado. Tengo aquí otro libro que es El hombre según la Biblia. Este libro es un estudio precisamente de antropología cultural centrado solo en el Antiguo Testamento. Tengo este otro libro que es La tradición de María Magdalena. Es un libro en inglés que nos presenta cómo se fueron desarrollando, cómo surgieron y cómo se fueron desarrollando las diversas tradiciones en torno a la figura de María Magdalena, que lamentablemente fue muy incomprendida a lo largo de los siglos. Y tengo otro libro que trata un tema que muy poca gente ha tratado: las mujeres ordenadas en las iglesias primitivas, en la iglesia primitiva, ¿verdad? Aquí nos presenta un estudio histórico, sociocultural también, de las mujeres aquellas que fueron ordenadas diaconisas, sobre todo, y los debates sobre si ciertas mujeres recibieron ordenación tanto al presbiterado como al episcopado, que pues, es un tema de continuo debate, ¿verdad?
Y acá, híjole, tengo un chorronal de libros. Tengo, por ejemplo, este de Destructor de Dioses. Este libro es muy interesante, que nos va presentando el cristianismo en el mundo antiguo, ¿verdad? Cómo se fueron formando las primeras comunidades cristianas, qué valores tenían, cómo sobresalieron los cristianos, sobre todo por el ejercicio de la caridad y del servicio hacia los más necesitados, como son los enfermos, los huérfanos y las viudas. Doctor, Otro, ¿cómo se llama ese libro blanco? Perdón la interrupción. Destructor de Dioses. Gracias. Destructor de los Dioses, de Larry Hurtado, ¿verdad? Otro libro también, por ejemplo, así de cuestiones por el estilo. También Servidores de Dios y Esclavos Vuestros. Es un estudio sobre, una reflexión sobre el ministerio sacerdotal de los, digamos, los misioneros que como San Pablo, Timoteo y Tito iban construyendo las primeras comunidades cristianas, ¿verdad? Tengo otros acá, por ejemplo, les voy a mostrar. Y es una librería, doctor, ahí. En una librería así, miren, sí, más bien acá. A ver, permítanme, déjenme, muevo aquí unas Ahí, Verbum cosas. sucursal Querétaro. Sucursal Querétaro, sí. Tengo este otro en inglés, La identidad social en el Nuevo Testamento. Este libro, vean nada más, está súper grueso. Tiene casi 660 páginas. Este libro está muy padre porque son muchos autores. Hay autores protestantes y católicos, son 29 capítulos que van abordando precisamente la investigación desde las ciencias sociales de cómo eran las diversas comunidades a las que se dirigieron los textos del Nuevo Testamento, sobre todo para formar identidad social en los grupos de seguidores de Jesús, que así era como comúnmente se les llamaba en la antigüedad, los seguidores de Jesús, los miembros del camino, etcétera, que ya después con el tiempo y hasta finales del siglo I se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía de Siria, tal como lo dice Hechos de los Apóstoles. Y así tengo otro por acá, por ejemplo, El mundo social de de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Es un libro también en inglés, todavía no ha sido traducido al español, escrito por el padre Jerome Neri, que es un sacerdote salesiano, ¿verdad? Entonces, este libro también está muy padre porque nos va presentando precisamente todos los elementos socioculturales de las comunidades de San Lucas. Ajá. Hay otro, por ejemplo, está La redacción de los evangelios y la política eclesial. En este libro, el especialista Gerd Thyssen hace un estudio de cómo los autores de los evangelios, a través de los evangelios, iban configurando la cohesión y unidad de las iglesias locales a las que ellos escribían. Entonces, ¿por qué Marcos dice esto y Mateo no? ¿Por qué Lucas dice esto y los otros dos no? ¿Y por qué Juan dice cosas tan distintas? Ah, pues porque aquí Gerd Thyssen nos va mostrando cómo en cada pasaje de los evangelios encontramos una motivación de ordenamiento social dentro de la comunidad lectora. Porque sabemos, fíjense, que en esas comunidades había gente proveniente del judaísmo y del paganismo y no siempre se llevaban entre ellos. Tenían una visión muy diferente sobre Jesús. Y también había en algunas comunidades, como la comunidad de San Juan, había mucha gente proveniente del movimiento de Juan el Bautista y discutían mucho sobre la importancia que tenía Juan el Bautista dentro del proyecto de Jesús. O incluso algunos seguían pensando que Juan el Bautista era más importante que Jesús, y eso lo van solucionando los evangelistas mediante la redacción de sus evangelios. Si Vianney tenía levantada la mano, adelante. ¿Ya no? ¿Ya se arrepintió? Creo que ya se arrepintió, ¿verdad? Adelante, Vianney tiene levantada la mano si quiere activar
su micrófono, por favor. Creo que no puede activar su micrófono. O no sé. Si yo no la oigo, ¿los demás la oyen? No, parece que no. Si quiere revisar ahí que esté activo su micrófono, No. pues ahí No nos oye. no se oye. Si no, escriba en chat. En el chat, abra el chat y ahí escriba su pregunta, ¿no? Bien, mientras Vianey nos escribe la pregunta, tengo aquí, por ejemplo, otro libro que se llama El movimiento del movimiento de Jesús a la Iglesia Cristiana. En este libro se nos cuenta cómo Jesús comenzó con un grupo de seguidores que tenía ciertas características desde una perspectiva sociológica y después cómo todo ese movimiento después de la resurrección se fue convirtiendo en un movimiento de carácter estrictamente religioso, apuntando ya hacia una diferenciación con respecto al judaísmo, aunque tardó algunas décadas más en concretarse. Otro libro, Jesús y los comienzos de los evangelios. También es un libro que tiene varios capítulos de aportación de investigaciones sobre el movimiento de Jesús como un movimiento social, cultural. Se trata, por ejemplo, los temas de a qué tipo de Dios oraba Jesús, qué tipo de Dios predicaba en la predicación del reino. Perdón, cómo se podía justificar la actuación de Jesús dentro de los contextos judíos tan diferentes. Y tiene aquí también, por ejemplo, cómo se debe comprender la infancia de Jesús dentro del Evangelio de San Mateo. Ajá. Y así entonces, pues aquí como les expliqué, hay una pequeña biblioteca que me la traje porque estoy preparando precisamente los temas del curso que voy a empezar de Antropología Cultural y Nuevo Testamento. La antropología cultural es un tema que he tratado en mis dos tesis. La tesis de especialidad, que ya tiene desde el 2009 que la defendí, y la tesis doctoral que la defendí hace ya casi 4 años, donde voy abordando temas de antropología cultural. Y esto es tan solo, fíjense, de nuevo, de evangelios. Y aparte, por ejemplo, en mi tesis yo abordé cartas paulinas, ¿no? Entonces, hago un estudio también, sobre todo de la iglesia de Corinto. Tengo artículos publicados, artículos especializados en revistas bíblicas, donde hablo también, por ejemplo, de otras cartas como Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, y, y así, ¿no? Entonces, hay un mar de fuentes de investigación que nosotros como doctores, pues tenemos la obligación también de estar continuamente produciendo nuevas investigaciones para publicarlas. Y entonces es un trabajo muy distinto de ser párroco, por ejemplo, ¿verdad? No es que sea mejor ni más importante, simplemente es una forma diferente de servir a la iglesia y así, ¿no? Entonces, yo como profesor de la Universidad Pontificia ya he sido profesor de al menos unos 50 biblistas en México, la mayoría de ellos sacerdotes, hay muchos religiosas, laicos también que han pasado por mis salones y pues esa es la vocación que Dios me ha concedido para poder servir a la iglesia. Bien, continuando aquí entonces con estos puntos, a ver si leemos de Vianney. Dice, ¿qué opinión tiene el padre Pagola? Ah, bueno, del padre Pagola, miren, yo he leído muy poco directamente de él, pero sí les puedo decir que al menos el primer libro que suscitó mucho revuelo de lo que él escribió, Jesús, una aproximación histórica, en realidad es un libro que desde estos enfoques de las ciencias históricas, por ejemplo, sí nos dice claramente, pues no es que se pueda saber mucho desde una perspectiva estrictamente histórica sobre Jesús y su movimiento, porque no tenemos suficientes elementos al margen de la literatura religiosa sobre Jesús. Entonces, hay muy pocos elementos
que como un historiador no solamente se va a valer de la Biblia, un historiador va a leer autores, historiadores de la época, a ver qué dicen al respecto de Jesús, al respecto del movimiento del cristianismo a lo largo del siglo I y segundo. Y entonces lo que Pagola nos va poniendo en su libro es que esto es precisamente un estudio de aproximación, ¿verdad? El padre Pagola, en cuanto sacerdote, pues tiene una fe muy clara, muy precisa, es un sacerdote católico, que mucha gente no lo ha comprendido, pero fíjense, hay un sacerdote católico que hace que el trabajo del padre Pagola se vea chiquito, que es el padre John P. Mayer en Estados Unidos, que ha escrito una obra monumental de varios tomos que se llama Jesús, un judío marginal. Es un estudio estrictamente histórico sobre Jesús y pues aunque llega a muchas conclusiones semejantes a las de Pagola, no obstante, el padre Meyer, que durante casi 25 años estuvo escribiendo su magna obra, sí nos dice, señores, miren, cuando ustedes hagan un estudio estrictamente histórico de cualquier libro o personaje de la Biblia, la gran tentación es volcarse realmente volcarse hacia la perspectiva teológica. Y por lo general los historiadores no te aceptan eso. Dice, si tú vas a hacer un trabajo histórico, tienes que hacerlo estrictamente desde la documentación histórica. Ajá. No desde confesiones de fe. Y eso hace muy difícil poder reconstruir una vida de Jesús a partir de elementos estrictamente históricos, sobre todo en documentos y autores que escriben al margen de la fe. ¿Ok? El título de esa bibliografía en el chat, ¿de qué bibliografía? ¿De todo lo que les he dicho? Todo esto lo tengo ahí en un archivo, se los puedo compartir. Ajá. Sí, el nombre de los libros sería. Sí, yo ahí tengo un archivo donde están todos los nombres, referencias y estos libros. Todos los que ven en inglés, esos Eso, prácticamente se consiguen solo por Amazon. ¿Verdad? Por claro. ejemplo, del padre Jerome Neary, está este otro, el de Social Identity in the New Testament. ¿Ya? Ya me acabo de echar un mosquito que anda aquí molestando. Y otros, por ejemplo, los que están en español se pueden conseguir en Ciudad de México, en la librería Verbum o en Clavería. Si alguien puede ir a la librería de Clavería, ahí puede conseguir esos libros. Y sí, prácticamente todos los que están en español se pueden conseguir en Clavería o en Verbum. Y los que están en inglés, eso sí se tienen que mandar traer de Estados Unidos porque aquí nadie los vende. En México nadie los vende, ¿no? Ni en librerías católicas ni en protestantes se pueden conseguir. Entonces, pues uno como especialista, uno tiene que buscarle y escarbarle y ver de dónde voy a conseguir tal información, y es cuando pues uno tiene que invertir mucho dinero. Fíjense, si tan solo, ahí les va una confesión, tan solo para el doctorado hice una inversión de más de 200,000 pesos en libros. Ujú. Y afortunadamente la Universidad Pontificia me dio una ayuda para esos libros. Digamos que me puso prácticamente la mitad. Y yo de mi dinero puse la otra mitad. Ujú. Y pues de lo que yo iba ganando, yo no recibía pagos de la diócesis. Ajá. Yo precisamente, yo tengo mi propio trabajo, que es precisamente cursos, retiros, etcétera, y de ahí voy retroalimentando, ¿verdad? Yo no soy como acumulador. Y obviamente, pues todos estos libros, pues también a los que puedo los escaneo, los comparto y etcétera. Y hay otros que, pues, por ejemplo, estos que son súper gruesos, pues esto sí me llevaría un mes escanear un libro de estos, ¿verdad? Ni el Y misal romano está tan grueso. además, como están en inglés, pues no cualquiera los entiende, ¿verdad?
Muy bien, y luego ya pasamos a este último punto. Dice lectura del texto en sus contextos literario, histórico y canónico. Pues hay que leer la Biblia precisamente en esos contextos, conocer el mundo de la literatura del Antiguo y del Nuevo Testamento, también las cuestiones históricas, como les decía, que llegan a una aproximación del conocimiento de los contextos sociales, culturales, políticos, económicos, digamos, todo lo relativo a, por ejemplo, las controversias entre samaritanos, judíos, los pleitos de los reyes, las invasiones extranjeras contra los israelitas, etcétera. Todo eso se debe estudiar, acudiendo a las fuentes que son para ese fin. También tenemos la lectura canónica, es decir, leer la Biblia como palabra de Dios, no como un libro de la antigüedad. Ajá. Mucha gente cae en la tentación de quedar, digamos, deslumbrada por las ciencias históricas o literarias, y entonces lee la Biblia solamente como un libro viejo, un libro del pasado. Dicen algunos, un libro que refleja las formas de pensar de las comunidades antiguas, cuando no existía la ciencia. Y entonces acaban diciendo que la gente del pasado era tonta, porque creían en milagros, creían en Dios, creían en ángeles, ¿verdad? Y entonces se pierde de vista toda la perspectiva teológica, se pierde de vista la finalidad, que es la salvación de los lectores. Ajá. Entonces también una lectura así secular, es decir, motivada solamente por fines estrictamente humanos o de ciencias humanas, pues también acaba desvirtuando una correcta lectura de la Biblia. Entonces se debe encontrar ese punto medio. Tanto hay que leer esto como hay que leer lo otro. Como hay que tener una perspectiva científica, también hay que tener una perspectiva de fe para encontrar el sentido teológico de los textos, el sentido salvífico que tienen. ¿Ok? Muy bien, entonces la lectura debe ser abierta a distintos métodos y acercamientos. Deben establecerse criterios cristianos, los criterios católicos que vienen acá, que ya mencionamos, esto de unidad de la escritura, tradición viva de la iglesia, analogía de la fe, lectura litúrgica, consideración de la revelación apofática. Ajá. También nuestra lectura debe ser valorativa de la riqueza de los enfoques, pero consciente de las limitaciones, sobre todo de las ciencias humanas que están aquí, los métodos sincrónicos, diacrónicos y las aproximaciones desde ciencias humanas. Y finalmente, nuestra lectura debe ser atenta y analítica del texto. Debemos aprender a analizar el texto. Tenemos que comprender los contextos inmediatos. Para que podamos nosotros aplicar una enseñanza bíblica, tenemos que hacer un proceso hermenéutico, que es, yo leo la Biblia, identifico el contexto desde el cual fue escrita, y ya que comprenda yo ese contexto, entonces trato de sacar del texto mismo el mensaje de salvación que me va a servir a mí y a mi comunidad, porque recuerden, la lectura debe ser eclesial, no solamente individual. Ajá. Y entonces, consciente de la situación histórica que vive la iglesia, por ejemplo, la iglesia de México, una iglesia contestada, desafiada, minusvalorada, una iglesia que ha sido bombardeada mediáticamente, una iglesia que ha sido perseguida, ¿verdad? Desde ahí, desde ese contexto, yo debo interpretar los pasajes bíblicos cómo iluminan nuestra vida de fe en los contextos en que vivimos actualmente en México. Ajá. Y así entonces, tanto debo tratar de estudiar la situación histórica en que se escribieron los textos, como ser consciente de la situación histórica que vive mi iglesia hoy. Y así entonces, comprendiendo la Biblia en su conjunto, trato de iluminar las actividades pastorales que se realizan en mi iglesia particular, en mi diócesis hoy. Entonces, fíjense, los grupos de animación bíblica de pastoral, ¿qué finalidad van a perseguir?
van a animar las diversas pastorales de sus parroquias con una adecuada lectura bíblica. Y entonces, digamos, a la larga, lo que ustedes van a proporcionar a sus parroquias es que ustedes van a ayudar, ya sea a los párrocos, diáconos, a los que dirijan como pastores su comunidad. Ustedes les van a apoyar con lecciones divinas, es decir, con formación en la lectura meditada de la Sagrada Escritura a los diversos grupos de pastoral. Por eso, desde el principio yo les dije a sus párrocos, los miembros de la animación bíblica deben ser miembros de las pastorales, no alguien que me agarro por acá, un total desconocido y lo meto al grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente ya ustedes los conoce. La gente ya los tiene ubicados a ustedes y entonces ustedes van a ofrecer un servicio a todas las pastorales de su parroquia con enseñarles cómo se hace una lectura meditada de la escritura y no valerse solamente de folletos, ¿verdad? Porque hay algunos grupos de pastoral que utilizan solo folletos de gente que los escribieron hace 30 años, ¿no? Y entonces nada más están repitiendo lo que dice ahí un folleto escrito y no, la lectura debe ser actualizada. La lectura bíblica debe animar la pastoral en los desafíos que hoy vivimos en 2022. Ajá. Tiene que estar precisamente inculturada, encarnada la lectura y la interpretación para las situaciones que hoy vivimos. Y para eso ustedes se van a preparar en este ámbito. Por eso les digo, más adelante voy a comenzar un curso de Lección Divina. Voy a ofrecer también materiales para el mes de la Biblia, para el mes de septiembre. Y vamos a ir apuntando en nuestros trabajos para ayudar a las diversas pastorales a iluminar, digamos, a partir, puede ser de las mismas lecturas dominicales, a iluminar algunos aspectos de las diversas pastorales que tenemos en nuestras parroquias. Yo todos los sábados doy retiros en línea, también a gente de todo el país, donde yo hago una lectura, o más bien una interpretación de los textos del domingo. Pero como es un retiro espiritual, no es una clase de Biblia y no es una lección divina, es un retiro. Pero a veces de esos retiros obtengo algunos extractos y los subo a mi canal de YouTube. Y entonces los que están suscritos a mi canal, el sistema les manda un correo, les avisa que yo acabo de subir un video donde hablo, por ejemplo, del Evangelio del día, del domingo. Y entonces ahí van elementos de interpretación y de vivencia del texto del Evangelio dominical. Y el Evangelio que tenemos este domingo es muy bonito, ¿verdad? Que nos habla ahí de cómo debemos anhelar lo que vale a los ojos de Dios y superar la tentación de las riquezas materiales. Entonces, es un texto evangélico muy padre, pero que se enriquece muy bien con las otras lecturas de la Biblia, del domingo. Tanto la primera como la segunda lectura y el mismo Salmo nos van ubicando precisamente en este espíritu del mensaje que nos transmite Jesús, ¿ok? De centrarnos en lo que realmente vale a los ojos de Dios y llevarlo a compromiso de vida. Dice que mi vida sea un compromiso constante con aquellos valores que son importantes a los ojos de Dios. Y muy bien, pues con eso terminamos. Yo, fíjense, les pongo aquí en la presentación el libro que me sirvió principalmente de base para este curso. Es el del padre Carlos Junco, que fue mi maestro de hebreo en la Universidad Pontificia. Es un libro muy padre, yo sí se los recomiendo mucho a los que quieran adquirir un buen libro. Yo aquí lo tengo físicamente, ¿verdad?
este libro que se llama La Biblia, Libro Sagrado. Todo el libro es una introducción a la Sagrada Escritura. Digamos, las tablas y todo lo que les presenté en este curso de 5 semanas está aquí, ¿verdad? Yo les he presentado una especie de síntesis de este libro, que yo espero les haya servido mucho y que los motive precisamente para los siguientes pasos que haremos en la animación bíblica. Yo les pido que no se salgan del grupo de WhatsApp que ya abrimos y que si ustedes conocen gente que quiera formar parte de este grupo de animación bíblica a nivel diocesano, pues los inviten también para que me escriban las personas que estén interesadas y las vamos agregando al grupo de WhatsApp. Y así también los que quieran suscribirse al canal que tengo en YouTube, pueden hacerlo, pueden inscribirse o suscribirse gratuitamente y les van llegando todo lo que yo voy publicando. Generalmente publico de unos 2 o 3 videos a la semana. ¿Ok? Pues bien, pues con eso terminamos y espero que este cursito haya sido una primera gran motivación. Muy bien. Padre, Adelante, sí. nomás una pregunta. Eh, bueno, usted pertenece aquí a la diócesis, ¿no? De Teotihuacán. Sí. ¿Cuál es su, bueno, sí, su labor? Bueno, porque dice que no es párroco, entonces, ¿cuál es su labor dentro de la diócesis? Sí, mire, es una... Bueno, ya llegué. Ya. Sí, es que se fue la señal aquí. Sí, les decía, es una labor principalmente académica. Es una labor que yo vengo desarrollando desde el 2015. Yo era párroco de la parroquia de la 5 de Mayo, allá en el decanato de Tecámac. Ujú. De la que incluso yo fui párroco y decano. Fui decano de toda la región de lo que es Tecámac, la 5 de Mayo, Villa del Real y y esta otra parroquia que está, creo que sí, nada más éramos esas, ahí es San Martín Azcatepec. Todos nosotros éramos un solo decanato. Y antes pues ya he estado estuve 13 años en parroquia. Y luego ya pues don Francisco Escobar me conoce desde que yo era seminarista. Y él siempre me ha dicho, no, pues es que lo tuyo es la academia, y entonces ayudé como vicario, como párroco, también fui párroco en Texcoco antes de que surgiera Teotihuacán. De hecho, les digo, ya en diciembre voy a cumplir 20 años de ordenado. Ujú. Y entonces mi labor ha sido principalmente académica. Ujú. Y ciertamente somos pocos los sacerdotes que en el país tenemos este tipo de funciones, ¿verdad? Los que son profesores de la pontificia igual, ninguno de ellos es párroco ni es vicario y asistimos a nuestras diócesis precisamente desde la formación académica, la formación de laicos, formación de sacerdotes, porque también damos, por ejemplo, retiros espirituales a diócesis completas, a los sacerdotes de diócesis. Damos formación a seminaristas, ¿verdad? A veces nos invitan a ir a una diócesis a otra a dar también ciclos de conferencias a seminaristas. Y entonces es una labor que se hace como servicio a toda la Iglesia de México. No estamos solo para una diócesis. Entonces yo estoy incardinado a la diócesis de Teotihuacán, pero hago mi labor para gente de todo el país. Ujú. ¿Cómo ven? Sí, muy bien. Esa era la duda que yo tenía. Gracias. Sí, sí, de nada. Muy bien, pues les doy la bendición para que terminemos y recuerden que el video de esta clase va a quedar grabado ahí lo voy a subir al canal de YouTube también. Gracias, doctor. Gracias. Bien. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, ahí me ponen, ¿verdad? Que me invitan a Eros Tecámac. Sí, con gusto. Muchas ¿Verdad? gracias.
Padre. Muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes y pues ahí seguimos en contacto, ¿verdad? Manténganse en el grupo de WhatsApp que ahí vamos a seguir publicando cosas. Muy Padre. interesante todo, Padre, y esperemos que no sea el único curso, pues que después nos dé otro, ya nos dice cómo nos registramos y todo. Perfecto, muy bien. Gracias. Muchas Precisamente, Padre, este 1 de agosto tenemos reunión con el obispo de Teotihuacán, Ah, aquí en los Ceres de Cama, qué en padre. la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y Santos Mártires. Ah, muy bien, muy bien. Sí, yo ahorita Sí. pues, estoy acá en Querétaro porque mis papás han estado malitos de salud y de hecho van a operar a mi papá próximamente de la rodilla y que mi papá ya tiene 77 años, mi mamá 76 y viven solos. Entonces, precisamente yo la semana pasada me vine, estuve en la Ciudad de México, luego pasé a Villa del Real y luego de ahí me vine para acá. Ya. Bueno, Primero- pues ahí seguimos ahí en contacto. Dios los bendice a todos. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Dios bendice. Gracias a todos. Hasta luego. todo. Gracias.